Continuamos en el Expreso TV y tal como le habíamos anticipado, está en nuestros estudios el diputado nacional Ariel Basteiro, de Nuevo Encuentro, al cual le agradecemos como siempre, Ariel, por estar aquí. Gracias. Y en este bloque político, estamos en un año electoral, hablamos siempre de las novedades de la campaña, las novedades políticas, y en el medio de la campaña aparece el tema de esta nube volcánica que ha afectado, por ejemplo, a un sector que vos conocés muy bien, que es el transporte aerocomercial. ¿Cómo lo estás viendo esto? Sí, creo que vale la pena, ¿no? Quizás darle un espacio a este grave conflicto que hoy vive todo el país y particularmente la Patagonia, ya sea las que están afectadas, las zonas que están afectadas directamente por las cenizas o las zonas que, producto de las cenizas, han quedado desconectadas del resto del país. Caso de Tierra del Fuego, donde se está viviendo también reclamos permanentes para poder tener algún nivel de interconectividad con el continente, teniendo en cuenta que Tierra del Fuego quizás es la situación geográfica más complicada que tiene nuestro país, la única isla. Es la única isla provincial, sí, la única provincia insular. Es la única isla que tiene el país y por ende necesita de comunicaciones, ya sea aéreas o marítimas, más desarrolladas. De hecho, en estos días, hace ya más de 15 días que no hay vuelos a la isla, hubo solamente un vuelo de aerolínea que utilizó la ruta del Pacífico, que es salirse hacia el interior del Pacífico y volver a ingresar por el lado chileno a Tierra del Fuego. Eso no se siguió desarrollando porque también al margen de ser un vuelo muy costoso, necesita de mucha autonomía de vuelo, necesita aviones grandes, hay que disponer de esos aviones para poder hacer esos vuelos. Sé que Aerolíneas, en la Secretaría de Transporte, está trabajando para suplir esa necesidad, para poner en funcionamiento esa ruta aérea. De hecho, las diferentes fuerzas políticas, especialmente el senador Martínez, la gente de Nuevo Encuentro de Tierra del Fuego, estaba haciendo ese reclamo perentorio. De todos modos, lo que yo planteo es que ya tenemos que estar pensando en políticas de mediano y largo plazo también para conectar de diferentes maneras a la isla con el continente. Esperemos que la actividad del volcán descienda rápidamente y no deje de haber cenizas, pero si esto se pudiera llegar a mantener en el tiempo o pueda llegar a haber otro fenómeno ambiental como este o lo que sucedió el año pasado cuando grupos que reclamaban en Chile, grupos sociales que reclamaban en Chile, cortaron la ruta que conecta a la Argentina con Chile y que es el único paso marítimo que tenía, también volvió a dejar desconectada la isla. Entonces, hay algunos proyectos... Te quiero hacer un planteo concreto, porque hasta acá has tocado un tema que es crucial. Por tierra, y esto afecta al transporte de pasajeros y de cargas, para llegar a Tierra del Fuego hay que pasar por Chile, es decir, no hay una ruta, el único transbordador ferry que hay en este momento funcionando, que son dos empresas, que además cobran en dólares y todo lo demás, están del lado chileno, hay que llegar hasta Monte Aymon y ahí tomar la balsa chilena y después volver al territorio argentino. Hacer 4 veces trámite de migraciones, de aduana. ¿Qué ha habido, qué inquietud ha habido en el Congreso con este tipo de temas? Porque realmente hace años que se habla de dar una solución, poner un ferry del lado argentino. ¿Cómo lo ven ustedes? Hay dos proyectos muy interesantes del senador Martínez que ya tienen aprobación en la Cámara de Senadores, que tienen que ser tratados en diputados, que estamos esperando que ahora el año electoral permita el rápido tratamiento. Uno es poner en blanco sobre negro la situación de las tarifas aéreas para los residentes de Tierra del Fuego que vienen hacia Buenos Aires o se trasladan hacia la isla. Ahí normalmente, si bien hay una tarifa que es de residentes, son pocos lugares en un vuelo y es muy difícil de conseguir, con lo cual hay un proyecto para bajar el precio del combustible, teniendo en cuenta que Tierra del Fuego es una isla productora, claro, que vende el galón o el barril de petróleo a $48, porque es un precio regulado nacionalmente, el de los $48, pero después recibe refinado como JP1 el combustible de aviones en $110, que es el precio actual, con lo cual hay una distorsión que creo yo tenemos que desde la Cámara de Diputados atender para
que se baje el precio del combustible, que genera el 50% del insumo de la actividad aérea e influye mucho en el precio, y de esa manera por lo menos beneficiar a los habitantes de la Tierra del Fuego. El otro tema es el corredor marítimo. Claro. Creo que ese mismo cruce que tiene Chile con balsas se podría hacer por el lado argentino, ahí en la puntita del Estrecho de Magallanes, desde la zona cercana a Río Grande hacia la punta extrema del continente cercana a Río Gallegos, donde obviamente con las naves o las embarcaciones que suelen utilizarse en el norte de Francia, en el estrecho, en el Canal de la Mancha, son esos aliscafos que van sobre colchones de aire que transportan no solamente pasajeros, sino también autos, camiones, colectivos, Sí. poder hacer el cruce autónomo e independiente de la necesidad de tener que pasar por Chile. Ese proyecto ya está aprobado, falta media aprobación de la Cámara de Diputados, hay condiciones desde el Gobierno Nacional en bancar esa inversión, que son de muchos millones de dólares, pero que son muy necesarias, teniendo en cuenta que lo único que hay que hacer es una pequeña ruta que conecte ya con la Ruta 3 hacia el norte y obviamente quizás mejorar la ruta que está desde el estrecho de la isla hasta Río Grande, y de esa manera comunicaríamos toda la isla de forma muy concreta, específica, evitando tener que hacerlo por avión cuando se suceden hechos como los del volcán y obviamente sin necesidad de estar dependiendo de un tercer país. Te saco un poco del tema de Tierra del Fuego y pasemos al tema político, Vamos partidario propiamente dicho. En esta dicho. semana de elecciones o ya de cierres de listas. Cierre de listas y demás. Ocurrió esta semana un hecho que fue por lo menos llamativo, que nadie lo esperaba por lo menos. Dentro de lo que es el campo de lo que se autodenomina progresismo, hubo una ruptura inesperada a nivel nacional entre Pino Solanas y el Proyecto Sur y la gente de Wiener, que aparentemente no, ya se concretó, quedan solamente Wiener con el gen de Margarita Stolbizer y el socialismo, por un lado, y Pino Solanas, que tenía un frente acordado en Capital, queda por su lado, han roto lanzas. ¿Cómo analizás todo esto? Además de ser llamativo, ¿no? ¿Cómo? Sí, complicado. Digamos, a mí me cuesta como diputado del frente, digamos, que voy a ir por una reelección de Nuevo Encuentro dentro del Frente por la Victoria. Vamos a ir en la lista en la provincia de Buenos Aires, en un acuerdo que también cerró en esta semana. Digamos, cuesta opinar sobre la situación y la suerte que corren otras fuerzas políticas. Ahora, desde el análisis político tan solo, sin involucrarnos en los diferentes posicionamientos políticos que podemos tener, creo que esto es un poco una deficiencia muy grande que tiene el espacio del progresismo, la centroizquierda. Yo siempre digo, ¿no? La mayoría del progresismo y de la centroizquierda hoy acompaña al gobierno. Los partidos que históricamente conformaron frentes como lo que fue el Frepaso, el ARI, hoy están, ya sea sus figuras en forma personal o la propia estructura, acompañan al Frente por la Victoria, la presidenta, el Partido Intransigente, la Democracia Cristiana, el Frente Grande, el Partido Comunista Congreso Extraordinario, los movimientos sociales, todas esas estructuras que normalmente construían en espacios más determinados de centro-izquierda, hoy acompañan al gobierno nacional. Quedó, sí, un remanente de ese sector, principalmente encabezado por el Partido Socialista, que es la única estructura más o menos con desarrollo nacional que se pudiese considerar dentro de ese espacio de centroizquierda. Creo que es una dificultad que siempre se ha tenido en este espacio, poder generar acuerdos. Los vedetismos y la hoguera de vanidades impiden que se pueda avanzar más concretamente, me parece en el caso del Proyecto Sur, en un armado mucho más importante. Me parece que es una devolución de favores de lo que fue el cierre de la capital federal cuando Proyecto Sur, la fuerza de Pino Solanas, fue la que determinó casi en soledad quiénes eran los candidatos. Bueno, hoy la lapicera la tiene el socialismo y el GEN y un poco están devolviendo esa gentileza que sucedió hace apenas un mes y medio, con lo cual está todo muy reciente, realmente las heridas que todavía no terminaban de cicatrizar. Y bueno, y provocan esto que de ese ambicioso nombre de Frente Amplio, me parece que quedó una unión chiquita de estructuras políticas que, digamos, yo creo que esto no afecta
a la propia fortaleza del proyecto del gobierno ni a la candidatura de Cristina. Ojalá que pudieran lograr un acuerdo y que vayan todos juntos, porque si no, hasta quizás se les va a dificultar sobrepasar el porcentaje mínimo de votos de porcentaje electoral, claro, que reclama la justicia electoral, la nueva ley de partidos políticos, que es del 1,5% en prácticamente todos los distritos donde uno se presente, digamos, ¿no? A nivel provincial o a nivel municipal. La última cortita, porque ya estamos en el último minuto. Esta semana, el 24, cierra, ¿no?, la presentación de lista, de candidaturas. Sí, 25, el sábado. O sea que esta semana que tenemos por delante hay que definir, Cristina será candidata, supongo. Yo, digamos, todavía falta que ella lo exprese públicamente y que nombre o dé a conocer la fórmula, pero yo no dudo que Cristina vaya a ser candidata por el compromiso que ha venido demostrando en estos últimos 4 años, principalmente en este último año, después de la desaparición física de Néstor Kirchner, quien era, obviamente, aparte de su marido, su pareja, era también, junto con ella, el constructor del proyecto político, y yo creo que como toda persona política que optó por asumir responsabilidades públicas, esto es un doble aliciente para continuar dando la pelea y terminando el proyecto que seguramente en algún momento soñaron junto con Néstor Kirchner. Ariel Basteiro, muchísimas gracias por haber estado aquí estos minutos y vamos a seguir hablando del tema de la campaña porque falta mucha tela para cortar y para octubre falta mucho. Así que muchas gracias. Gracias a vos.